arriba. Entonces quiere decir que esta lista es visible. Por lo tanto, la otra lista, llamada BC, queda como no visible. Esta va a estar abajo. Acá se ve, acá está abajo, esta está aquí. Ya se va a pasar. Muy bien. Esta lista, llamada C, toca esta acá y sale por la otra cara. Entonces, miremos, llega hasta esta parte y hasta acá. Entonces, en este tramo no se encuentra ahí. ¿Está? Igual ocurre con esta lista A, toca esta acá y sale por esta cara. Eso pasa con A. Entonces por aquí y por acá, en este tramo, no tenemos la lista. Esta parte. ¿Verdad? Igual pasa con la lista B. Sigue esta acá y sale por esta cara. Este con B. Entonces por acá vemos, acá no existe esta parte. Porque en esta parte tampoco tenemos nada. ¿Está? Solo hicimos el prisma PQR. En este prisma PQR seguramente que la lista R' está adelante. Está adelante. O sea, visible, no corta al otro prisma. Pero acá tenemos la lista PP', que corta a dos caras. Una cara arriba, una cara abajo. Entonces, esta parte, ¿no?, queda abierta para ver dónde corta después. Pero en cambio acá la lista QQ' se encuentra atrás. Es como que invisible. No visible. No visible, como invisible. ¿Está bueno? No visible. Bueno, no importa. A ver, pero aquí la cosa parece que funciona. Pero nos hemos olvidado de la lista, ¿no? Esta lista será visible. Pues invisible. No visible. No visible. ¿Está? Listo. Hasta acá hemos cumplido con la primera parte. Ahora la segunda parte. Vamos a ver. Esta lista corta esta cara, un punto a esta cara, van 2, 3, 4, 5, 6 y acá 7 y 8. ¿Correcto? Muy bien, ahora viene lo siguiente. Vamos a empezar en numerales. Ya que son 8. Pero antes de numerar, es bueno tener presente qué tipo de solución tenemos. Yo cuando empecé un tema dije, acá tenemos dos tipos de interacción. Dije mordedura y dije penetración. Cuando dije eso es por lo siguiente, cuando digo penetración. Porque el prisma llamado ABC intersecta estas caras del otro prisma, atraviesa por este lado. Esto quiere decir que la solución que está a la derecha, entre ellos, es independiente de lo que está a la izquierda. ¿Ya? Cuando digo solución que está a la derecha, quiere decir que si yo tomo acá 1, 2 y 3, solamente entre 1, 2 y 3 hay solución entre ellos. Cuando vuelvo a contar 4, no habrá unión de 3 con 4. No puede haber. Es como si fuera otra vez 1, pero después son 4. ¿Ya?
Entonces acá pongo 4, 5, 6, 7 y acá está 8. El texto de aquí se va a unir y la solución independiente del texto de acá. No hay nada que vincule, está separado. ¿Ya? No es como el caso anterior. En el caso anterior empezamos en 1 y ahora de esa otra tenemos que llegar a 1, retornar a 1. ¿Se dan cuenta? Acá no, acá está separado lo que pasa con 1, 3, este estrecho solamente no puede decirse con la tal a la izquierda. ¿Ya? Todo eso pasa en todo lo que es penetración. No en este caso, en todo lo que sea penetración. Lo que ocurre a un lado y dependiendo de lo que ocurre a la derecha. ¿Ya? Ahora coloquemos los puntos en la lista frontal. 1 es C', 1 es 7. 7, 1, 2 y 5. 5, 2. ¿Cuál más? 4, 3. 4 y 3. Solamente me queda trabajar 6 y 8. Ahora entonces, con 6 y 8. Por aquí trazo esa paralela. Este es para arriba, este es abajo. El que está arriba es para el punto 6. Entonces, trazo esa línea de referencia. Arriba, en la 6, ¿cierto? Luego sigo trazando paralela. Entonces, acá se marca el punto 6. Ahora 8 es abajo, ¿no? Pero ¿con quién es? Con el lado de C. Ahí está el lado de C. No, abajo. Trazo también esta paralela. Sería por acá. Y se pone 8. ¿Verdad? Está todos los otros puntos. Ahora empezamos a unir. 1 con 2, 2 con 3, eso es lo que hemos hablado, ¿ah? Y luego debo regresar 3 a 1. Esto está a la derecha. Ahora a la izquierda empiezo con 4. 4 con 5. 5 con 6. 6 con 7. 7 con 8. Y 8 con 4. ¿Te das cuenta? ¿Ya? ¿No? 4 con 5, con 6, con 7, con 8, con 4. Esto es lo que está a la derecha. 4 con 5, con 6, con 7, con 8 y 8 regresa a 4. ¿Ya? Pues ahí tenemos la segunda parte. ¿Correcto? En verdad que el problema de penetración son más sencillos que mordedura. Porque lo que está a la derecha es diferente de lo que está a la izquierda. Ahora viene la visibilidad. A ver. ¿Esta lista está adelante o está atrás? Esta lista. Si está adelante, todo el resto que queda atrás es no visible. O sea, esto no se ve, esto no se ve, esto que queda atrás no se ve. Este punto es no visible, este punto no visible, este punto no visible. Entonces esta lista no se ve, tampoco esta lista se ve, esta lista tampoco se ve.
Mire que esto está adelante, está primero, esto está atrás, atrás, todo sí, no se ve. Esto es el único que se va a ver. Ahora, a este lado, a la izquierda. Tenemos que analizar este lugar. Aquí, en este cruce, es la arista B y la arista A. Este es B, este es A. A se encuentra atrás. Si A se encuentra atrás, entonces el punto 5 es no visible. Eso quiere decir que todo aquel que vaya a 5 es no visible. Esto va a 5, no visible. Mire que entre P con A, este P, este está atrás, este tramo no se ve, este tramo. Ahora por acá, entre P' con B, P' y muy atrás está B. Entonces no se ve el punto B. Confusión, el punto 4 es no visible. Toda lista que vaya a 4 se pone no visible. ¿Está? ¿Se da cuenta? Al final nos estamos quedando con una partecita que no se ha tocado, que lo único que va a quedar como visible viene a ser 7 y viene a ser 8. Esta es la solución. ¿Se acabó? ¿Cuál? El punto AB no se ve, ¿se ve?